Hola a todos, mi nombre es Royler Flores Catiri, soy estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y les quiero hablar acerca de lo que es el tema de hiperplasia prostática benigna, pero solo en cuanto a los puntos de algunas generalidades, la etiología y la fisiopatología, ¿no? Posteriormente estaré realizando un video en la cual les hable acerca de lo que es los otros puntos, que van a ser lo que es la clínica, el diagnóstico y lo que es el tratamiento de esta enfermedad. Bien, en cuanto a lo que es las generalidades, la hiperplasia prostática benigna es una enfermedad crónica y progresiva que va a tener periodos sintomáticos de intensidad variable y esta normalmente desde un punto de vista histológico va a caracterizarse porque va a haber un aumento en el número de células, tanto células estromales y epiteliales, y esto va a conllevar a lo que es un aumento, ¿no?, o crecimiento de lo que es la glándula prostática. En sí es una enfermedad que está relacionada directamente con la edad, una edad aproximadamente a partir de los 40 años, y es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior, en la cual se va a manifestar con síntomas tanto obstructivos como irritativos, y estos síntomas van a interferir en cuanto a lo que es a las actividades de la vida diaria del paciente y van a tener un impacto negativo en la calidad de vida, ¿no? En cuanto a lo que es la etiología molecular en sí, no se conoce con certeza, pero este aumento del número de células se debe más que todo a dos mecanismos, ¿no? Se debe al mecanismo de proliferación celular y va a haber lo que es una disminución en cuanto a lo que es a la apoptosis, o sea, va a haber una disminución de la muerte celular programada, ¿no? Pero hay ciertos factores que sí están implicados en cuanto a lo que es la etiología de la hiperplasia prostática benigna, que van a ser andrógenos, estrógenos, ¿no? Tanto lo que son células estromales, epiteliales y neurotransmisores, ¿no? Aquí yo los he dividido principalmente en tres mecanismos en cuanto al papel que cumplen los andrógenos y estrógenos, la interacción entre el estroma y el epitelio y el papel de los factores de crecimiento. Entonces, los andrógenos que van a actuar principalmente a nivel prostático van a provenir de lo que es de los testículos, ¿no? Ahí en los túbulos seminíferos, las células de Leydig producen la testosterona y luego la testosterona va a actuar a nivel de lo que es las células estromales y las células epiteliales de lo que es la próstata, ¿no? Entonces, un 90% de los andrógenos que se encuentran en la próstata van a estar en forma de dihidrotestosterona. ¿Ya? Y el 10% va a provenir de lo que son los andrógenos adrenales. Entonces, una vez que la testosterona llega a lo que es a las células estromales y epiteliales de la próstata, logra pasar al citoplasma de las células y ahí en el citoplasma vamos a encontrar lo que es una enzima llamada la 5-alfa reductasa. Esta 5-alfa reductasa va a tener dos isoformas, ¿no? La isoforma tipo 1 y tipo 2. La que va a predominar en la próstata es el tipo 2. El tipo 1 es extraprostático. Entonces, esta enzima cataliza la reacción de testosterona hacia la transformación a dihidrotestosterona y luego esta dihidrotestosterona se une a sitios específicos de unión del ADN en el núcleo y luego se da el proceso de transcripción y posteriormente lo que es la síntesis de proteínas, principalmente de los factores de crecimiento, que van a tener distintos efectos, tanto inhibidores y estimuladores, como acción paracrina, una acción autocrina, entre otras. Esto nos lleva al punto número 2, que va a ser la interacción entre lo que es el estroma y el epitelio. Entonces se sabe que pues hay lo que es una comunicación un poco compleja en tanto lo que son células estromales y epiteliales, ¿no? Principalmente de los factores de crecimiento, ¿no? Porque en lo que es estos factores de crecimiento, como les había mencionado, tienen funciones tanto inhibidoras como estimuladoras, ¿no? Y si hay, por ejemplo, un fallo en cuanto a lo que son las funciones, a la función inhibidora, pues no se va a detener lo que son la proliferación, por lo tanto va a haber un aumento de lo que es el número de células, ¿no? Y a su vez también estos factores, pues, como las células estromales, por ejemplo, pueden actuar a nivel de lo que son las células epiteliales, ¿no? Y a su vez también pueden actuar sobre la misma célula, ¿no? O sea, una acción autocrina. En la hiperplasia prostática benigna hay gran expresión de estos factores de crecimiento, principalmente estos conllevan a la producción de lo que es esta proteína llamada el CIR61, que va a ser una proteína asociada a la matriz extracelular que va a promover la adhesión, la migración y la proliferación de las células epiteliales y estromales. Ahora, estos factores de crecimiento pues son moléculas pequeñas, ¿no? Son moléculas peptídicas que van a tener tanto
función estimuladora o inhibidora en los procesos de división y diferenciación celular, ¿no? Factores de crecimiento, por ejemplo, lo más conocido, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de queratinocitos, factor de crecimiento epidérmico, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta tiene una función inhibidora de la proliferación celular. Y si es que existe pues un fallo a nivel de este factor de crecimiento, por lo tanto no va a haber un frenado y va a haber lo que es un aumento del número de células y va a haber lo que conlleva a lo que es un aumento o lo que es un crecimiento de la glándula prostática. Entonces, en sí, ¿no? El resumen de lo que es la etiología de lo que va a ser la hiperplasia prostática benigna es más que todo que en sí va a haber un desbalance, tanto lo que es en la proliferación, ¿no? Y lo que es la muerte celular. O sea, es decir, va a haber un aumento de lo que es número de células y va a haber una disminución en cuanto a lo que es a la apoptosis, ¿no? Y esto pues en sí se va a generar lo que es un desequilibrio entre estos dos procesos y en sí pues esto es lo que es más que todo lo que es el mecanismo por el cual se va a dar lo que es la hiperplasia prostática. Ahora, en cuanto a lo que es la fisiopatología, la hiperplasia prostática en sí va a provocar lo que es un aumento en lo que es la resistencia uretral, ¿no? Y en la cual pues va a haber una respuesta del detrusor, o sea, va a haber una respuesta del músculo detrusor como efecto compensador, ¿no? A ese aumento de la resistencia uretral o a la obstrucción vesical por medio de dos cambios, ¿no? Se va a dar una hipertrofia del músculo detrusor y una disminución de la contractilidad, ¿no? O sea, se tiene que hipertrofiar el músculo detrusor, ¿por qué? Porque para el mantenimiento del flujo urinario y disminuye lo que es la contractilidad, o sea, poco a poco va disminuyendo la capacidad o su fuerza de mayor expulsión del chorro de orina, ¿no? Entonces, poco a poco se va volviendo inestable el músculo detrusor. Por eso que esto nos conlleva lo que es a los síntomas del tracto urinario inferior, pero se divide actualmente en una fase de compensación, una fase clínica y una fase de descompensación, ¿no? Los síntomas que están dentro de la fase de compensación, por ejemplo, son la disuria, ¿no? Lo que es la disminución del chorro, de la disminución de la fuerza del chorro, el alargamiento del tiempo de inyección, y en la fase clínica ya están la poliaquiuria, la nicturia, el goteo terminal, imperiosidad, la hematuria y riesgo de infección urinaria. Ya cuando el músculo detrusor es inestable, se da la fase de descompensación y ya se va a dar lo que es una micción por rebosamiento, o sea, es decir, una incontinencia paradójica, una retención de orina aguda y una hematuria, ¿no? La hiperplasia es multinodular, ¿no? En sí son pequeños nódulos que se van uniendo para formar adenomas y estos adenomas pueden formarse tanto lo que es en la zona periuretral como en la zona de transición, ¿no? Si se forman en la zona periuretral le van a formar en lo que es el lóbulo medio y si se forman en la zona de transición forman los lóbulos laterales. En sí la obstrucción que se va a dar en lo que es en la hiperplasia prostática benigna, o sea la obstrucción de la salida vesical, se va a dar por dos mecanismos, por un mecanismo de distorsión y mecanismo de compresión. Entonces, al hacer lo que es una analogía con lo que es una manguera de jardín, podemos ver que es más fácil detener el flujo de agua si es que distorsionamos, o sea, si es que doblamos la manguera, ¿no? Que a diferencia que comprimirlo, ¿no? Entonces, por eso que la distorsión es la que va a causar más obstrucción de lo que es la salida vesical. Ahora, un tercer factor que puede desempeñar también un papel en cuanto a la obstrucción de la salida vesical va a ser la disminución de lo que son las fibras elásticas y también la disminución del colágeno en la uretra prostática. Esto nos puede explicar por qué en algunos pacientes pues, mayores la próstata puede crecer hasta un tamaño pues, grande, pero tiene una obstrucción mínima, ¿no? Y posiblemente porque la uretra prostática se vuelve más rígida, ¿no? O es menos elástico y por lo tanto es mucho más difícil de doblar, ¿no? O de comprimir, ¿no? En sí, lo que es una conclusión que podemos llegar es que el tamaño de la próstata en sí no se correlaciona con lo que es el grado de obstrucción. No es importante tener en cuenta eso porque lo que más importante es la ubicación, la localización, ¿no? De lo que es el adenoma, ¿no? Por ejemplo, en la imagen A vemos lo que es una protrusión prostática intravesical, que esta está formando el lóbulo medio, ¿no? Puede ser pequeña, pero en sí ya está causando obstrucción.
a diferencia de la imagen B, en la cual pues, son adenomas en los lóbulos laterales, y en la cual pues tiene que crecer todavía, ¿no? De un grado, un tamaño pues mucho más grande para poder causar recién lo que es una obstrucción. Entonces pues por eso es que se dice que el tamaño de la próstata no se correlaciona con lo que es el grado de obstrucción, ¿no?